Bueno, Marcos, te agradezco en realidad la deferencia que tenés con Quinto Pol Latinoamericano de recibirnos a la distancia, pero bueno, hacerte un hueco en tu agenda en un momento bastante exaltado, ¿no?, para la geopolítica mundial por la crisis del COVID, pero también en la geopolítica regional, por un nuevo avance de las derechas imperialistas, ¿no? En ese sentido, bueno, nos interesaba hablar contigo por dos cosas, ¿no? Quizás porque sos uno de los referentes más importantes del progresismo y de lo como nos gusta llamarlo a nosotros, de la izquierda real en Chile, y por otro lado por tu papel como uno de los promotores y fundadores del Grupo de Puebla. Desde ahí es que te convocamos y queríamos conversar un rato contigo el día de hoy. Encantado, a la orden y entre compañeros y feliz. Y te agradezco el espacio, al revés, te agradezco la invitación. Bueno, Marco, para empezar, nos gustaría, desde acá de Argentina, un poco como siempre hacemos este juego de que te presentes vos mismo, ¿no? O sea, cómo llegaste a la política, cuáles fueron tus aspiraciones. Entendemos que te has formado en una familia con inquietudes políticas y que hoy por hoy tenés un papel preponderante en la política chilena, incluso has pasado por el Congreso de tu país, ¿no? A mí de chico en el exilio, en Francia, me gustaba James Bond. Y era un agente secreto. Y yo, para definirme, me definiría como un agente de contenidos. Mi vocación, mi pasión son los contenidos. Por eso es que he creado medios de comunicación, fundaciones, un partido. He sido directora detrás mío, están las películas, más de 100 telefilms comerciales. Soy un productor de contenido, escribo libros y entiendo la vida como un contenido con el mundo, aunque parezca retórico, el de las ideas. Ese es mi combate, es el debate y no tanto el diálogo, es el debate, la confrontación de ideas. Así que así me presento. Y soy de formación filósofo, me titulé de eso, soy director de oficio y soy un animal político. Al igual como lo dijiste muy bien, todos mis parientes, adoptivos, sanguíneos, todos fueron torturados, asesinados, ejecutados, desaparecidos, violados, presos, exiliados, exonerados. Tengo el catálogo completo, pero por todos lados, es una broma. Es la familia nueva que me adoptó, los Ominami, la familia filial Enríquez, la familia Gumucio, la familia, mira, no te quiero aburrir, es por todos lados. Son puros animales políticos, todos golpeados, todos con cicatrices. Y pertenezco a esa tradición, con mucho orgullo. Una tradición que te llena de orgullo, pero que es cruenta, no se puede hacer un símil quizás entre países, pero bueno, todo eso pasó en una etapa oscura, muy oscura de nuestra América, donde quizás como vecinos Chile tuvo el triste honor de inaugurar, ¿no? Con una tradición, mejor dicho, soez, porque justamente, bueno, si había algo en lo que creía el chileno, incluso Salvador Allende hasta el día que lo golpearon, era en la tradición patriótica de su ejército. Algo que en América del Sur, bueno, quedó demostrado que no es así, salvo quizás el ejército bolivariano de Venezuela, y paremos de contar, porque en realidad si nos vamos a la experiencia cubana, lo que tuvo que hacer el castrismo y la revolución fue destruir el ejército para hacer un ejército nuevo. ¿Qué nos podés decir de eso desde tu mirada? Yo creo que lo dices de manera muy brillante. Creo que efectivamente estamos en una gran capacidad creativa del progresismo, pero una gran falencia, que es analizar al mundo militar. Y en eso la revolución bolivariana fue quizás más preparada, entendió rápidamente que era un tema que había que estudiar, había que transformar, había que reformar. Y mira lo de Evo Morales, que de un día para otro bastó una conferencia de prensa para que se cristalizara un golpe. Y eso explica mucho. Creo que yo siempre he planteado, pero tú sabes que me ha ido mal, porque siempre he planteado que esto es un debate. Y siempre hay una resistencia al progresismo a hablar de los militares, como que es muy delicado. Bueno, pero
yo le entraría. Yo soy hijo de un revolucionario que murió en combate, un hombre que estaba por la lucha armada. Y uno de sus grandes méritos, el de mi padre, que conocí muy poco, era que él tenía infiltradas las Fuerzas Armadas. Y él tenía una reflexión sobre las Fuerzas Armadas. Y él le dijo a Salvador Allende, y eso hay testimonio bibliográfico, hay libros sobre eso. Mi papá le dijo muchas veces, siendo mucho más joven que Allende, mi papá tenía 30 años cuando muere, asesinado, pero tenía 29 o 28 o 27 cuando ya Allende era presidente. Y mi padre le dijo muchas veces a Allende, te van a hacer un golpe, no confíes en la Armada. Y Allende le respondía, imposible. Los militares en Chile tienen tradición democrática, así somos la democracia más antigua de América Latina. Y pocos días después, pocas semanas después, estaban bombardeando con aviones militares el Palacio Presidencial. O sea, eran aviones militares sobre un palacio. Eso es una imagen poco vista en el mundo, que aviones de la Fuerza Aérea disparen un palacio es muy impactante. Entonces creo que estamos frente a un... Solo a Perón en el 55 creo que podemos recordar, y bueno, a ese bombardeo resistió, después desistió, ¿no? Pero claro. Aquí te diría que sí, que creo que el progresismo, para entrar en materia, tiene una reflexión pendiente sobre el tema militar. Yo estoy proponiendo ahora, por ejemplo, te lo puedo mostrar, pero un gráfico acerca del gasto militar en América Latina, que me parece un gran tema de los tabús de nuestro, ¿eh? y de mi generación y de la tuya. Yo encuentro un escándalo y lo pongo en todas partes como tema, porque me parece que es un insulto a la inteligencia el dato. Fíjate que este es el cuadro resumen, te lo leo rápido. Sí. Gasto militar, Chile, 1,8% de su PBI, de su Producto Interno Bruto. Argentina, 0,7%. Bolivia, 1,4%. Perú, 1,2%. Chile gasta más que todos los vecinos, más que el promedio de Sudamérica, más que el promedio de América Latina y el Caribe. O sea, soy irracional. Y ese me parece a mí que es curioso, que la misma izquierda que en Chile estaba en el poder nunca planteaba una verdadera reforma a las Fuerzas Armadas, una verdadera reforma. Con las policías nos pasa lo mismo. Tengo esperanza que producto de las protestas de octubre en Chile este debate crezca, porque ha quedado muy mal la institución policial, que era considerada una de las mejores de América Latina, la de Carabineros de Chile, y eso hoy día está en crisis total. Entonces, vienen vientos de cambio, y la pregunta es si el progresismo va a ser capaz de llenar de contenido esa palabra tan importante que es cambio. Claro, no, que aparte es un debate necesario, no para las democracias, sino también pensando en una avanzada armamentista, ¿no? Porque hoy por hoy, entre comillas, lo que frena a los imperios, hablemos, bueno, acá lo más cerca que tenemos es el imperio norteamericano, ¿no? Pero también tenemos los imperialismos de Oriente, que son quizás ideológicamente más afines a nosotros, pero no dejan de ser imperios. O sea, lo que los frena en los avances armados quizás es que queda mal porque no está a la moda, pero hasta ahí nomás, ¿no? Porque vos comparás, tenés esos números, pero me imagino que también tendrás los números de los que los países del norte gastan en ejército, y la verdad que, ya que estamos hablando de esto, ninguna revolución contra ideológica o que busque cambiar los paradigmas se puede sostener solo en ideas, cuando las revoluciones capitalistas e imperialistas se marcaron a sangre y fuego, ¿no? A sangre y fuego, incluso las nuestras mismas, o sea, San Martín, Bolívar, O'Higgins no libertaron a América porque pensaban lindo, sino porque fueron a la lucha. Así es. Creo que una discusión que va a ir muy, muy buena entre nosotros es la democracia, si es es el sistema de transformación posible y esta es una discusión muy difícil. Yo soy un demócrata, he competido, pero atiendo que la democracia permite niveles de obscenidad en desigualdad y pobreza, y es un desafío. Mi papá estaba por la lucha armada y yo estoy por la democracia, pero entiendo que no es tan equivocado en sistemas autoritarios defenderse el derecho a rebeldía, y en términos democráticos revisar seriamente quién tiene el monopolio de la fuerza, porque el monopolio de la fuerza tiene las Fuerzas Armadas, y son bastante opacas. Piensa en el gasto militar, en las comisiones. Ya hay denuncias de corrupción en muchos ejércitos de América Latina.
hay denuncias en materia de violación de derechos humanos en democracia, y la democracia avanza con unas denuncias que son inaceptables. En Colombia hemos sabido incluso de recientes asesinatos de dirigentes sociales, a violaciones de mujeres. En Chile ayer supimos del asesinato de una mujer policía. En fin, no te quiero aburrir. Lo que quiero decir es que sí me parece a mí un pendiente y me parece muy urgente que nosotros tengamos una reflexión más sólida sobre qué Fuerzas Armadas se necesita para una democracia en América Latina e incluso después del COVID-19. Si se te acaban los dineros en las arcas fiscales, en términos de prioridades, sería interesante preguntarse qué es prioritario, la salud o el gasto militar. ¿Qué tipo de Fuerzas Armadas necesita Argentina y Chile? Si estamos hermanados, ¿qué guerra va a haber entre nosotros? Pero estamos los dos gastando un montón de dinero. La pregunta es: ¿cuál es el mínimo necesario para disuadir a los argentinos de que nos invadan? ¿Cuál es el mínimo necesario para garantizar la frontera? ¿Cuál es ese mínimo necesario? Yo creo que hoy día no estamos pensando los chilenos en el mínimo, estamos pensando en un monto que es más bien producto de una tradición, y esa tradición hoy día con el virus y con lo que hemos aprendido se rompió. Tal cual. Bueno, Marco, hablamos de esto, pero en realidad la charla de hoy, nuestro diálogo era para hablar justamente del grupo de Puebla. Está en agenda de este grupo de dirigentes, de pensadores, de referentes progresistas, de exmandatarios, este tema, ¿o no? Lo voy a proponer, para ser diplomático, lo voy a proponer. Está bien, bueno, empezamos por la pata derecha, si querés, pero no, me interesaría particularmente saber... hablando del tema militar, me estás preguntando por el tema militar. Claro. Voy a plantear. ¿Cómo te iba a preguntar justamente cómo surge la idea del Grupo de Puebla? Porque si seguimos hablando de la pata militar se nos va a ir todo el rato en eso, porque es un tema muy rico para analizar en cuanto a por qué caen gobiernos o no, y está claro, desde un análisis simplista está claro por qué no cae Venezuela, porque tiene un ejército patriótico que responde a los intereses de las mayorías. Pero bueno, en ese sentido, me gustaría saber justamente un poco la génesis del Grupo de Puebla, más allá de lo que se conoce para la foto y en los grandes medios. Creo que la génesis es así, como dicen los tontos, la realidad real, la verdad verdadera. Desde el 2009 en adelante, con Alberto Fernández, el actual presidente, desarrollamos, mantuvimos una amistad intelectual muy importante, con mucha frecuencia. Yo fui muchas veces a Argentina, él vino a Chile y conversamos mucho. Y una de las conversaciones nuestras, siendo los dos demócratas, y guardando las proporciones, porque yo soy un gran admirador de él y es el presidente, y yo no. Él ganó la elección y yo no. Entonces, con mucha humildad, la comparación la hago simplemente para contar la génesis. Él muchas veces, al igual que yo, comentábamos que impresionante que la coordinación de la centroizquierda, de los progresistas, como quieras llamarlo en el continente, aflojó demasiado a pesar de las derrotas electorales. Y entre tanta conversación, entrevistas que dimos juntos ante los medios de comunicación y nos veíamos, más de una vez yo le planteé: mira, estoy impactado porque por mis candidaturas, por mis asesorías, por mi rol, conozco a muchos líderes. Y veía que si se conocían no se relacionaban, y algunos no se conocían. Y en ese debate se produjo mi derrota estrepitosa del 2017 y comencé a hacer un documental acerca de si mi derrota, en realidad antes de la derrota, ya veía que iba a perder, y empecé a filmar mi derrota. Esa es la verdad, filmé mi derrota, empecé a grabar mi propia derrota. Siempre ves el vaso medio lleno, dijiste: voy a perder, tengo que ver cómo capitalizo esto. De una manera, claro, dije: es pocas veces un candidato filma su derrota, yo filmé mi derrota. Y entendí rápidamente mi derrota, porque lo veía con el director, el camarógrafo, que veían detrás mío. Yo me di cuenta que en lo personal había una derrota personal, pero también había una derrota colectiva, porque la gente me aplaudía. Si tú hubieras ido, te puedes verlo en las redes sociales, yo caminaba me costaba caminar por la calle de popularidad, pero no votaban por mí. Entonces yo decía: ¿por qué hay simpatía personal pero no hay adhesión a las ideas? Y yo me hice la siguiente pregunta:
es esta derrota personal o colectiva? Y fui a recorrer América Latina y entrevisté a muchos líderes. En ese trayecto, un road movie por 7 países, con una cámara, entrevistando a Evo Morales, a Rafael Correa, a Dilma Rousseff, a Maduro, a Pepe Mujica, me convencí de que había que crear un foro de encuentro entre nosotros. Y entonces en Puebla, en la ciudad de Puebla, un mes de julio, es exactamente un año y pocos meses, nos reunimos 30 líderes, y el gran motor de todo esto era este diagnóstico y esta propuesta: coordinar para transformar. Y ahí estaba Alberto Fernández. En ese minuto no era candidato, era un gran articulador de la unidad de la oposición a Macri. El otro era yo, y habían 2 más, un brasilero, éramos un grupo. Y el encuentro fue tal éxito en la calidad del debate, en la manera de conversar y en la convocatoria, que ese grupo se transformó en un agente de influencia en el continente e Iberoamérica, con España y el Caribe. Y después vino el triunfo de Alberto Fernández, después vino el casi triunfo de Daniel Martínez, y después vino el golpe de Evo Morales, y después liberaron a Lula, y de repente en el grupo de Puebla tenías la energía política, estaba ahí, mucho más que en otras partes. Pero no porque hubiéramos querido, sino porque los líderes nos habíamos autoconvocados, y algo quiso que el destino nos reuniera a Alberto Fernández, a Evo Morales, a Lula da Silva, a Dilma Rousseff, a Daniel Martínez. Estábamos, y la agenda política continental estaba en el grupo de Puebla en alguna parte. Y eso ha generado después que vino ni más ni menos que lo de Chile, donde también estábamos los del grupo de Puebla, después vino lo de Colombia, después ahora vienen las elecciones en Ecuador, en Bolivia, en Chile y en Venezuela. Por tanto, el grupo de Puebla ha sido un espacio de colaboración, de debate, de coordinación, de articulación, de reflexión progresista iberoamericano y el Caribe, muy potente. Entonces, después vino un conjunto donde creo que hay cosas que son más lógicas, otras menos. La construcción de un eje político México-Argentina, lo cual el grupo de Puebla colaboró. Después vino la relación con Europa, lo cual también el grupo de Puebla colaboró a tejer relaciones con gobiernos que no necesariamente eran de izquierda. Así que el grupo de Puebla se transformó en un gran espacio político internacional. Pero es lo que es mucho, y al mismo tiempo no tiene una mínima institucionalidad. Es un grupo de personas que se representan en sí. Esa es la génesis, como dicen los tontos, siempre digo la verdad verdadera, la realidad real. Tiene un paralelismo, obviamente, vos fuiste claro, todavía por lo menos no tiene ninguna institucionalidad más allá de la fuerza de sus referentes. ¿No es un paralelismo en este nuevo resurgir con lo que en su momento, antes de la disolución de esto, tuvo, por ejemplo, la UNASUR o el no al ALCA famoso, que fue la génesis de eso aquí en la Argentina, allá en el 2005? Todo eso es base de inspiración nuestra. Ahora, una precisión política. Sí. Casi diplomática. Nosotros no venimos a reemplazar a nada. No somos reemplazo de Foro San Paulo, al que respetamos. No somos reemplazo de UNASUR porque no somos gobierno. No somos reemplazo del Grupo de Lima porque no somos gobierno. No somos reemplazo del Foro San Paulo porque no somos partidos. Es otra cosa. Es un ente, es una manera de conversar políticamente que a mí me importa mucho. Tú sabes que, como yo soy director de cine y de televisión, la velocidad es muy importante. En el cine la velocidad es todo, porque si filmas con luz natural se te va el sol. Y necesitas luz natural muchas veces. La velocidad del grupo de Puebla a mí me parece un atributo nuestro. Vamos bien, estamos oportunos, somos puntuales, llegamos. Para rescatar a Evo Morales no necesitamos un acuerdo, una asamblea de 45 líderes hubo convicción. Compartimos convicciones y en alguna parte mucha la fraternidad. Entendemos que Rafael Correa ha sido víctima de lawfare. No hay un gran debate entre nosotros, estamos todos de acuerdo. Entendemos que lo de Lula pasa por lo mismo. Entonces, el grupo cuenta con una capacidad de reacción muy alta porque hay mucha fraternidad, mucha convicción. Es un grupo de gente con convicción. Y la palabra convicción no es menor, porque tú y yo tenemos dudas sobre algunas políticas públicas, pero hay convicciones. Claro. Entonces hay algunas que son convicciones que vas a seguir pensando lo mismo en 40 años más. Otras tú y yo podemos cambiar, podemos discutir el tamaño del mercado, dónde, pero hay una convicción. Sí, y es que el mercado es el mercado. Lo que es interesante, por lo que me contás vos,
por tu génesis, por la génesis del Grupo de Puebla, es que parece algo casi contradictorio, ¿no? Pero me parece eso es lo interesante. Por un lado, es un grupo de pensadores, de líderes, pensadores, filósofos, pero por el otro lado son rápidos y atienden a las coyunturas. Y eso es interesante porque muchas veces, por un lado dicen, no, por un lado va a lo filosófico, a lo teórico, y por el otro lado va a la coyuntura. El desafío es cómo sintetizar eso. Y creo que es algo que ustedes están llevando o intentando llevar a la práctica. Bueno, hoy por hoy el Grupo de Puebla ya tiene un presidente. Podría ser, ¿por qué no?, que haya más, porque me imagino que más allá de querer cambiar cuestiones y transformar cuestiones de fondo, todos los que participan en el Grupo de Puebla tienen ambición de poder en el sentido bueno de la palabra, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Exactamente, bueno, nosotros esperamos que Luis Arce gane en Bolivia, que Andrés Arauz, parte del Grupo de Puebla, también gane en Ecuador, que Rafael Correa gane en Ecuador. Esperamos en Chile que gane el plebiscito, esperamos avanzar. Y efectivamente el Grupo de Puebla también cuenta con grandes líderes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el jefe de su bancada parlamentaria, el vicecanciller. Yo me reuní con el canciller de México, hemos hablado con la canciller de España. Sí, el Grupo de Puebla tiene este mérito, que como es un espacio libre, concurren al debate figuras de tamaño mundial, la directora de la CEPAL, Alicia Bárcena, y han venido a exponer los grandes economistas del debate mundial actual, Joseph Stiglitz, pero también Matsukato, que es la gran asesora de los gobiernos europeos en materia económica. Entonces, sí, el Grupo de Puebla tiene una vocación de actualidad, de convicción, es un grupo de izquierda, de centro izquierda, como quieras denominarlo, y es un grupo de acción, no solamente de reflexión. Por eso es que hemos sacado más de 50 declaraciones, hemos actuado jurídicamente en Ecuador, en Bolivia y en Chile, hemos actuado coordinado políticamente, reflexión y debates en Colombia y en Chile, hemos colaborado en el debate de los países de renta media respecto a la deuda en España, hemos sido partícipes de multiplicidad de foros. Y sí, el Grupo de Puebla crece y crece, pero es lo que es, de nuevo, es mucho, y su única limitación es su imaginación. No tiene límites institucionales, no es que nosotros tengamos hasta aquí, nuestro mandato es este. Lo hemos definido en la acción. Yo prefiero, dijiste de centro izquierda, yo prefiero hablar de izquierda real, ¿no? La izquierda real es la que tiene aspiraciones y condiciones reales para gobernar. Después hay otras expresiones de izquierda que son muy lindas, pero que se permiten decir algunas cosas o plantear cosas quiméricas porque no tienen vocación de masas. Y me parece que vos para gobernar tenés que tener vocación de masa. Claramente vos ponés el ejemplo de lo que te pasó en 2017, pero eras un tipo popular, no eras una izquierda reaccionaria o una izquierda que repele. O sea, más izquierda que la masista en Bolivia o la izquierda venezolana no existe, y sin embargo son pueblos. O sea, no es una izquierda de pensadores que se juntan a tomar un café y no resuelven nada. Yo creo que una de las claves es nuestra capacidad de articulación, y también somos animales políticos, o sea, no hay un esfuerzo testimonial. Ninguno de los que están en el Grupo de Puebla está escribiendo sus memorias y está jubilado del debate, y si las está escribiendo, bien por él o por ella, pero estamos todos en la acción, está todo el mundo activo, estamos todos tratando de empujar los límites de lo posible en el ámbito democrático, pidiendo diálogo para Venezuela y para Cuba. Tenemos una agenda muy nutrida y de nuevo, es un grupo muy de nueva generación, porque se funciona por WhatsApp, están las redes sociales, las reuniones son virtuales. Es un grupo muy ágil y muy moderno, muy contemporáneo al tiempo que nos toca vivir. Es un grupo de este siglo, no del siglo pasado, pero no renegamos de las luchas del siglo pasado. Somos herederos de una obviedad. Como he sido candidato muchas veces, la retórica, yo me agoto a mí mismo, porque he sido candidato 3 veces en 8 años. Tengo el récord Guinness. Entonces, de verdad, tengo el récord Guinness total de candidatura en pocos años. Entonces, cada día me he puesto más práctico, más sintético. No, está perfecto, o sea, uno tiene que resignificar las luchas del pasado, o sea, las recetas no son siempre las mismas. Bueno, Marco,
te había prometido de que no nos íbamos a extender más de media hora, así que vamos a ir redondeando, pero me gustaría saber, más allá de las obviedades que venimos hablando, son obviedades, pero está bueno explicitarlas, ¿no? Porque como decíamos antes de empezar la entrevista, no se hablan de estas cosas en los medios de comunicación masivos. Yo quisiera saber cuáles son los próximos pasos de este espacio progresista de izquierda que no lleva tantos años, pero que ya está dejando mella en la política, sobre todo latinoamericana. Más teniendo en cuenta que estamos en momentos como decíamos, ¿no? En momentos de definiciones, porque hay una tensión de fuerzas histórica, hay mucha paridad simbólica y electoral entre las izquierdas y las derechas en posibilidades concretas de llegar al poder por las vías democráticas, más allá de lo que hablábamos al principio de la entrevista, ¿no? Suponiendo de que no existan más los golpes de Estado y de que podamos creer naifmente de que la fuerza bruta de los militares y de la policía no van a ingerir más en la política y en las decisiones de las mayorías. Cuatro cosas rápidas. Uno es estar muy atento a los procesos electorales que vienen, en este orden: Bolivia, Chile, Venezuela, Ecuador. Vamos a proponer un sistema de observación electoral a esos procesos. Nos preocupan algunos. El caso de Bolivia es muy, muy grave lo que puede pasar ahí. 2, vamos a mantener muy fuerte nuestra capacidad de reflexión y organización. Vamos a tener talleres, tenemos uno la próxima semana acerca de la elección norteamericana con grandes expertos norteamericanos. Vamos a mantener una dinámica de encuentros que va a ser septiembre-octubre, la primavera sudamericana, septiembre-octubre-noviembre, muy intenso. Vamos a perseverar en pedir que terminen las sanciones a Cuba y a Venezuela, que no colaboran en nada al diálogo. Vamos a perseverar también en la construcción de un centro de pensamiento. Marco Aurelio García va a ser una fundación de fundaciones dentro del Grupo de Puebla. Vamos a perseverar en la denuncia de lo que denominamos el lawfare, vale decir, la acción jurídica para aplastar proyectos progresistas. Vienen episodios muy delicados para muchas y muchos. De hecho, queremos que le garanticen a Rafael Correa su derecho a competir. Y vamos a perseverar, por supuesto, en el diálogo con otras instancias, ya sea con gobiernos, grupos, por ejemplo, con la Internacional Progresista. Hemos acordado hacer un conjunto de iniciativas. Por ejemplo, nosotros entendemos que al gobierno de España, al gobierno de México y al gobierno argentino le interesa que se profundice el debate en las propuestas respecto a la moratoria a la deuda de los países renta media o los países pobres en América Latina y el Caribe. Vamos a avanzar con ellos también en el debate respecto de la elección del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, de la OMC. Tenemos nosotros una reflexión, no nos vamos a omitir en la medida que sus fundadores se mantengan en esa dinámica de participar del debate democrático en esta región del mundo que es la más afectada por este virus. Te mando un gran abrazo y me da muchísimo gusto la invitación. Me vuelvo a excusar por los enredos de agenda, pero no pasa el doctor con mi ahora y estamos con pandemia y los permisos son difíciles. Estamos en cuarentena y te agradezco mucho. Gracias, Marco, por tu tiempo y obviamente vamos a seguir en contacto.